Es realmente un honor que el Señor nos permita compartir su palabra con su pueblo. Yo quiero orar antes de compartir contigo. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos por un momento. Y le pedimos al Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Necesitamos tanto tu palabra, Señor. Ilumínanos con la luz de tu rostro y seremos salvos. Y en esta mañana, Señor, yo te pido voz de Dios y no de hombre, Señor. Que ninguna palabra caiga en tierra, sino que llevemos fruto al 100 por 1 para glorificar tu nombre. Gracias por esta mañana, por tu presencia. Gracias, Señor, porque sé que mientras alabábamos y glorificábamos tu nombre, tú te moviste en cada uno, en nuestro ser, en nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que la victoria es nuestra a través de Jesucristo, tu Hijo. Por eso te honramos y bendecimos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le agradezco a Dios por la oportunidad y le agradezco también a los pastores de esta casa el privilegio que nos dan, la invitación. Gracias, pastor, Dios te bendiga. Y como el pastor decía, esta es nuestra casa ya hace muchos años. Algunos ya nos conocen, a los que no me conocen, mi nombre es David Robles. Soy pastor de la iglesia del pueblo gitano en México, un pueblo difícil, pero que conoció la verdad a tiempo. Un pueblo que el Señor interrumpió su camino puntualmente y ahora está conociendo la verdad. Y de eso te quiero hablar un poquito esta mañana. El tema de la predicación de esta mañana es la generación de Bezalel. Y por este tema, por este título, quiero contarte un poquito de mi cultura. La cultura de donde yo vengo es de origen fuerte, son rasgos muy rústicos, donde la tradición y las costumbres pesan más que el conocimiento y la razón, donde la herencia ancestral es más dañina que benéfica, pero aún así se valora más que la vida. De donde yo vengo, la escasez o una vida sencilla no se acepta. Y para cambiar esa posición de carencia a una posición de confort, de lujo, de glamour, de abundancia, se logra al costo que sea, no importa. Y como el pastor mencionaba hace rato, que el ser humano es ambicioso, el ser humano es materialista, el gitano aún más. Y no importa los principios, no importan aún la moral, por conseguir lo que uno quiere y cambiar de posición. De una cultura muy machista. Miren, hasta no se me quita y ni les presenté a mi esposa. Me acompaña mi esposa Elizabeth, el hermano Víctor, su esposa. Y realmente estamos muy contentos esta mañana de poder compartir con ustedes. ¿Ustedes están contentos esta mañana? Les sigo contando un poquito, ya se espantaron. Ya el Señor nos tocó, nos cambió, no se preocupe. Esta mañana está seguro en la casa del Señor. Y realmente yo lucho con esto a diario. Para mí todavía es picar piedra, porque es algo que lo llevamos tan arraigado, es algo, unas raíces tan fundamentadas en nuestra manera de ser, comportar, hablarnos, que cuando llegamos a la verdad, a la palabra del Señor, fue un golpe muy fuerte. Y para nosotros era aceptar una verdad, aunque nosotros ya teníamos nuestra verdad. Le agradezco a Dios el que ha interrumpido nuestro camino. Bendigo el nombre del Señor, su gracia sublime y su misericordia inagotable que nos encontró.
En esos momentos en los que te das cuenta que fue Dios que te buscó más que tú a Él, y fue Él que nos abordó con su amor, interrumpió nuestro camino, porque nuestros hijos no tenían futuro, no tenían esperanza. Pero la cruz de Jesús nos interrumpió. En mi caso fue mi papá el que tomó la decisión. Por eso le agradezco a Él también. Una decisión que me afectó a mí totalmente y afectó a mis hijos, los cuales ya sirven al Señor. Y estoy seguro que afectará a mis nietos y a sus hijos. Porque a los que amamos a Dios, hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Y creo fuertemente en esto, que una generación afecta demasiado a otra. Porque lo he visto, lo he vivido, decisiones que uno toma, determinaciones que uno logra y afecta a una tercera y hasta una cuarta generación. Y es por eso que nuestro tema se llama hoy la generación de Bezalel. Y para que sepamos quién es nuestro personaje famoso, Bezalel, yo quiero que me acompañes a la escritura. Vamos a leer en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, en el verso 1 hasta el verso 11, le vamos a dar lectura. Éxodo 31, del 1 al 11, la palabra del Señor dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente, sus bases, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que les he mandado. Qué labor tan importante, qué obra tan magna, tan meticulosa. No era para cualquiera, y Dios, nos dice Éxodo capítulo 31, llamó a Bezalel. Dios mismo le dio el encargo. ¿Quién era Bezalel? Lo acabamos de leer: un hombre lleno del espíritu de sabiduría, lleno del poder de Dios para transmitir y proyectar el diseño, el arte, la belleza del cielo aquí en la tierra. Pero antes, un poquito antes de que Bezalel apareciera en escena, yo quiero que tú te acuerdes que él era un judío que venía de Egipto. Él era un hebreo que seguramente era un esclavo. Él, su papá, su abuelo probablemente venían de un ambiente de ladrilleros. Él vivía bajo el látigo y bajo el yugo de esclavitud de Egipto. No creo que mientras su mirada estaba agachada al piso, viendo sus pies mezclando el lodo, el barro, porque el material que él tenía en Egipto no era ni oro ni piedras de engaste, era lodo, paja, heno.
A eso agrégale insultos, maltrato, una autoestima muy baja porque el látigo egipcio era cruel, eran despiadados con el pueblo de Dios. Entonces, el ambiente que rodeaba a Bezalel no era inspirador. Lo que sus ojos podían ver no le motivaban. Pensar en capacidades o en talentos era un poco difícil. Pero aún así Dios miró el corazón de Bezalel. Una vez que Dios llevó a cabo el plan de sacarlos de Egipto, de mudarlos de la esclavitud, del yugo del enemigo y llevarlos hacia una tierra prometida, en el espacio, en el lapso que ellos estuvieron en el desierto, Dios le mostró a Moisés un tabernáculo, una habitación. Y le dijo: Moisés, solo no vas a poder. Yo ya he capacitado a gente para que te ayude. Yo he llamado a gente para que lleve esta labor a cabo. Uno de ellos se llama Bezalel y lo he llenado de mi espíritu. Mira, que alguien te llame para cualquier puesto es un honor. Que alguien piense en ti para cualquier puesto es motivo de alegría, ya sea un político, un académico, en cualquier ámbito la gente agradece por ser llamados. Y aquí el llamado a Bezalel fue directamente del Dios vivo y poderoso de Israel. La obra que se le había encargado era magna, era una obra exquisita, era una obra de responsabilidad. Construir nada más y nada menos la habitación del Dios Todopoderoso aquí en la tierra, donde Él habite, donde Él more, donde Él se sienta a gusto, donde Él pueda manifestarse a su pueblo. Era una obra meticulosa, una obra caprichosa en detalles. Yo sé que sí, que la obra salomónica era mucho más costosa, mucho más ambiciosa, más lujosa. Pero la obra en el desierto, yo siento que era más caprichosa en detalles porque ni los recursos eran iguales en ese entonces en el desierto, ni las herramientas eran tan eficaces, y aún así Dios les muestra un plan, un proyecto, dándole medidas específicas, materiales escogidos por Dios, colores, telas, texturas en las que Dios le dijo a Moisés: no cambies nada, tal como te lo mostré. Y el elegido, el llamado para esta obra magna, meticulosa y detallosa, fue Bezalel. Creo que ningún edificio, ninguna construcción, ni el Burj Ararat fue tan impresionante o tanta responsabilidad como construir el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios en la tierra. ¿Te puedes imaginar esto? Construirle un lugar al Dios Altísimo donde Él pueda morar. Mira, en Éxodo, en el capítulo 35, nos da un poco más de referencia acerca de Bezalel. Quiero que me acompañes en el capítulo 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Era el arquitecto, era el ingeniero que iba a llevar a cabo esta obra. Era el diseñador, el decorador, el que iba a proyectar. La palabra así lo menciona: Él proyectará. Y no cabe duda
que para llevar tal obra a cabo solo lo haría una persona poseída por Dios, porque no cualquiera puede proyectar el cielo en la tierra. Esta gente fue anticipada, esta gente fue visionaria antes de que Jesús les dijera a sus discípulos: oraréis así. ¿Te acuerdas de esa oración? Como en el cielo, Señor, así también en la tierra. Y si tú me preguntas cómo defines a Bezalel en pocas palabras, es una persona que pudo proyectar pedazos del cielo aquí en la tierra. Una generación que pudo lograr vislumbrar, ser un chismoso celestial, asomarse. Y déjame decirte que a él no se le mostraron los planos de construcción. El que vio la visión fue Moisés, no Bezalel. Entonces fue un poco más difícil aún el ser tan atento, tan preciso en escuchar a Moisés. Moisés, ¿y cómo lo viste? ¿Y cómo era? ¿Cuáles eran las medidas exactas? ¿Cómo era el color, la textura de la tela, el diseño, el bordado? Solo gente poseída por Dios puede lograr plasmar la obra del cielo en la tierra. Pido y ruego al Espíritu Santo que se levante una generación que pueda proyectar la intención de Dios, el corazón de Dios, el anhelo del Espíritu Santo en cada reunión, en cada culto. Y no solo en nuestras iglesias, en nuestras calles, en nuestras escuelas, en tu empleo, en tu trabajo. Proyectar el cielo en la tierra, la realidad de Dios, no un programa, no una religión, no un ritual dominguero, sino la realidad de la presencia manifiesta de Dios. Una obra excelente, exquisita, una obra que llevaba la firma de Dios Altísimo. Yo habitaré en medio de mi pueblo y mi habitación será así. ¿Quién lo llevará a cabo, Señor? No te preocupes, Moisés. Yo he llamado a Bezalel. Yo lo he llenado de mi espíritu, de ciencia, de sabiduría, en el cual él pueda proyectar diseños. Él puede plasmar lo que yo te he mostrado. Gente poseída por Dios. ¿Sabes? Bezalel, el nombre de Bezalel significa el que se sienta a la sombra de Dios. Con razón. El que se sienta a la sombra de Dios. Y ahora sí comprendo un poquito por qué tuvo este alcance, por qué Dios le miró, por qué Dios puso su mirada en él. Porque te acabo de mencionar de dónde él venía, las herramientas que él tenía, el material que le daban no era inspirador, al contrario, era desalentador. Viendo el lodo en sus pies, viendo el látigo en su espalda, viendo el menosprecio, viendo el maltrato, y aún así Dios le miró. ¿Sabes? Porque Bezalel significa el que se sienta a su sombra. ¿Te acuerdas lo que el salmista dijo en el Salmo 91? Que el que habita al abrigo del Altísimo, ayúdame, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gente que se atreve a sentarse a la sombra de Dios. Gente que paga el precio por quedarse a contemplar la hermosura. Y así pueda ver el prototipo del cielo, así pueda ver el ejemplo del cielo y decir: no, lo que estamos haciendo como que no tiene ese toque del cielo. Por el rumbo donde vamos como que no es lo que yo vi, lo que yo pude vislumbrar cuando estaba bajo su sombra, cuando el Espíritu de Dios me poseía. Yo pude ver lo que en el cielo pasa. Y Jesucristo nos enseñó: como en el cielo, Señor, así también en la tierra. En Primera de Juan, capítulo 1, el apóstol comienza a narrar y dice: en él vimos la gloria como la del unigénito. En él vimos su gloria. Y habitó entre nosotros. ¿Sabes? La palabra habitó es la misma palabra tabernaculizó.
Jesucristo habitó, y es lo que Dios quiso desde un principio. Desde el huerto del Edén fue el anhelo, el deseo de querer habitar en medio de nosotros. Entonces la obra, la responsabilidad que le estaban otorgando a Bezalel no era cualquiera. Yo quiero que tú te percates de esto. Yo quiero que tú me comprendas esta mañana. Y aún así él aceptó, porque él estaba poseído por el Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando uno logra la habitación de Dios? ¿Sabes lo que pasa cuando uno puede lograr que Dios tabernaculice o habite? Hay una reacción. El apóstol comienza a escribir: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos. Ya no es un cuento, familia. Ya no es una religión, ya no es un programa, ya no es un ritual. Es una realidad. Y puedes transmitirle a las otras generaciones lo que has visto con tus ojos. No los que nos contaron, lo que hemos oído, las vivencias, las experiencias, tu historia con Dios. No el Dios del pastor, no el Dios del ministerio, sino tu Dios. Tu experiencia con Él y lo que han palpado nuestras manos. Job decía: de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el nivel que Dios quiere llevarnos esta mañana. Es a donde el Espíritu Santo nos quiere trasladar esta tarde, para que nuestra predicación no sean simples palabras, sino una realidad, y pese en cada corazón de México, y pese en nuestro ámbito, en nuestro ambiente, en la política, en el gobierno, en tu escuela, en tu trabajo, en el lugar donde tú te mueves, sea una realidad. Y Él habitó entre nosotros, tabernaculizó. ¿Cuántos quieren la realidad de Dios? El clima, la atmósfera comienza a cambiar, ¿sabes? Las leyes naturales se alteran y uno comienza a entrar en lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes cuánto se me antoja? Y vengo con perspectiva. Cada reunión, cada culto donde voy, donde me invitan: Señor, será esta noche. Señor, será esta semana en la que tú comiences a obrar de manera sobrenatural. A veces vuelvo frustrado. Créeme, puedo sincerarme esta mañana. Puedo abrir mi corazón. Vuelvo frustrado de los cultos, porque sí sabemos hacer un culto, sabemos cuándo comenzar a cantar, cuándo pedir la ofrenda, sabemos cuándo dar el pase al predicador. Tenemos nuestro modismo dentro de la iglesia, tenemos nuestro lenguaje propio, y como que en el culto falta algo. Sí, adoramos, cantamos, hasta temblamos, hasta pude parar en el piso, pero esa ausencia de la esencia de la realidad del peso de Dios. Cuando tú sabes que Él estuvo ahí, y solo porque Él estuvo ahí en tu vida cambió algo, en tu situación algo se movió, hay alguna diferencia, porque te acercaste a la presencia de Dios. Acerquémonos como confiadamente ante el trono de la gracia. Siento esa invitación esta mañana, siento esa palabra esta mañana. Acércate con confianza, sin temor. No necesitamos de mediadores, no necesitamos de pastores. Tenemos la sangre del Cordero del Señor, que nos abrió un camino nuevo y vivo. Nuevo y vivo. Te puedes acercar hoy a la realidad de Dios. La realidad es lo genuino, lo auténtico. Mira, acompáñame a Hebreos. Si tenemos la escritura atrás. Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabes lo que el autor a los Hebreos nos quiere decir? Es que
lo real, lo auténtico está arriba, y lo que nuestros ojos pueden percibir y ver, nuestra realidad, es sombra de lo real. Yo puedo ver al pueblo de Dios, a los creyentes, cómo nos desgastamos, cómo sufrimos, nos afanamos por conseguir cosas en esta tierra, las cuales no son auténticas, las cuales no son imperecederas. Pero aún así creemos que esto es lo real. Nos enfocamos hacia eso. Invertimos nuestro tiempo en conseguir más, en tener más, mejor casa, un mejor coche. No digo que eso está mal. Dios te quiere ver prosperado y bendecido. Pero es sombra de una realidad, de algo tangible. Y Dios le advirtió a Moisés: hazlo conforme al modelo que se te enseñó. No te salgas. Respeta cada medida, cada color. Gente que pudo pintar un desierto árido, un desierto seco, donde la atmósfera no es tan agradable, donde el clima, cuando hace calor te quema la piel y cuando hace frío penetra los huesos, y aún así hubo gente que lo pudo pintar con los colores del cielo. Y los pueblos vecinos, los que tenían ciudades fortificadas, las civilizaciones llegaron a tener envidia de aquel pueblo que dormía en el desierto, porque tenían a su rey en medio de ellos. Y tenían la sombra del Altísimo cubriéndolos y el fuego de su presencia guiándolos. Y era un pueblo envidiable, su canción se oía, la alegría se veía. ¿Sabes por qué? Porque pudieron erigir el tabernáculo, la habitación del cielo, por gente capacitada, por gente enamorada, apasionada, como Bezalel, que vivía a la sombra de Dios. Familia, es tiempo de vivir a la sombra del Altísimo. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Sabes? Nos hechizan las cosas de abajo, nos embrujan los modelos, pero nuestro modelo a seguir, los patrones que Dios nos dio, no están aquí en la tierra, están en el cielo, donde está sentado Cristo. Y la iglesia se distrae con cualquier cosa. Hoy la iglesia olvida levantar sus ojos a la presencia. ¿Sabes? Para lograr esto, para poder proyectar el cielo en la tierra, en cada culto, en cada reunión, aún en tu casa, en tu ambiente, en tu familia, para poder lograr que el cielo descienda, invada ese lugar, debemos hacer una cosa: sacar las mezclas, evitar las mezclas. ¿A qué me refiero con eso? La Biblia compara al cristiano con un árbol en especial. Hay muchos árboles en la Biblia, pero la Biblia compara al cristiano con uno de ellos. ¿Sabes cuál es? La palmera. El justo florecerá como la palmera. Y hoy te puedo dar muchos rasgos o características de una palmera que se asemejan a la vida de un cristiano. Como que sus raíces están más profundizadas hacia adentro que lo que se ve hacia afuera, y por eso soporta cualquier viento, tempestad. Y aunque se agacha hasta abajo, en el momento que el viento pasa, vuelve a mirar al cielo. O que de sus fibras hacen tapetes en los cuales dicen bienvenidos, y aunque la gente los pisotee, sigue diciendo bienvenido. Y muchas características nuestras, o de la palmera que el Señor nos compara, pero una de ellas me encantó. ¿Sabes por qué la Biblia nos compara con palmeras? Porque es el único, o uno de los únicos árboles que no acepta injertos. La gente que se dedica a la botánica, al cultivo, hace
injertos y pueden mezclar arrayanes con cipreses o pinos, con caoba. No sé, no estoy muy informado acerca de esto, pero hay gente que mezcla semillas y sale algo nuevo. Pero la palmera jamás acepta un injerto. Es original, es como es. No acepta una mezcla. Y es lo que la iglesia de estos días debemos hacer. No aceptar mezclas. Vemos lo que el mundo hace y queremos traerlo a la casa de Dios. Es que es lo que funciona, es que es lo que atrae a los jóvenes, es lo que nos mueve. Sabes, Dios nos dio tal capacidad y potencial que el mundo debe antojarse lo que nosotros tenemos. Y que vean la creatividad y la capacidad dentro del pueblo de Dios, y que ellos nos copien a nosotros y no nosotros a ellos. No podemos seguir aceptando mezclas. ¿Sabes cómo llama la Biblia la mezcla? Cuando lo puro, lo santo de Dios se vuelve común, o cuando lo mezclamos con lo impuro y lo santo. La Biblia le llama fuego extraño, y es peligroso. Es muy peligroso, es otro punto, el fuego extraño, la mezcla en el pueblo de Dios, en la casa de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aún con gente que mezcla, gente que acepta injertos, es que, sabes, no debemos ser fanáticos. Y un poco de esto no me hace daño, y comenzamos a cambiarle nombres a las cosas, el pecado ya se llama distracción. Pero la Biblia dice: ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo bueno, a los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Lo peor de todo esto es que, como Dios es tan fiel a sus promesas y tan fiel al amor que le tiene a su pueblo, Dios se sigue manifestando, Dios sigue usando. Y cuando vemos que tengo mezclas en mi vida, y aún así la presencia de Dios sigue ministrando y sigue visitando nuestros cultos y nuestras reuniones, entonces lo que viene a mi mente es: no estoy tan mal. Si Dios sigue viniendo, si Dios sigue manifestándose, quiere decir que estoy bien. Mira, no te confundas. Una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Y es ahí donde perdemos la orientación. Una cosa es: Dios te usó porque Dios es misericordioso, y cuando viene un pueblo con hambre y con sed de justicia, Él debe derramar de su presencia, de su amor, de su gracia. Dios es fiel a su palabra, y cuando hay una manifestación de Él es porque su misericordia y su gracia está. No es garantía de que nosotros seamos aprobados. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7, si es Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso siguiente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero la respuesta de Jesús no fue tan agradable. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay una gran diferencia entre ser usado y ser aprobado por Dios. Quiero que la presencia de Dios apruebe nuestra alabanza esta tarde. Quiero que el Espíritu Santo apruebe nuestras oraciones, nuestras súplicas. Cuando levantes tus manos, cuando sueltes la palabra de bendición sobre tus hijos, sobre tu vida, sobre tu negocio, sea aprobado por el cielo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta mañana? Corintios, segunda de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 7, en el versículo 1, segunda carta a los Corintios.
capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tienes? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son esas promesas? Dios jamás prometió que te iba a visitar. Jamás. Puedes leer todas las escrituras y no hay ninguna promesa que Dios dijo que nos visitaría algún día. ¿Sabes la promesa de Dios cuál es? Que quiere habitar contigo. Yo estaré contigo, ¿cuándo? Todos los días. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Hay una promesa de que Dios quiere habitar contigo. Él quiere extender su sombra sobre ti esta tarde. Y el apóstol nos recuerda: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Esa es la mezcla. Limpiémonos en nuestra carne, en nuestro espíritu. Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas con la sangre del Cordero. Esta mañana tenemos acceso a la sangre de Jesús. Yo no sé cuál sea tu situación, pero sé que hay poder en la sangre de Cristo y que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Nos hemos hecho permisivos con la disciplina, nos hemos hecho permisivos en lo que vemos, diciendo que somos maduros y que podemos discernir entre una cosa y otra, en lo que oímos, en lo que cantamos. Familia de parte del cielo, ¿queremos la realidad de Dios? ¿Sí o no? ¿Queremos proyectar el cielo en la tierra? Hay que evitar estas mezclas y limpiarnos, puesto que tenemos tales promesas de que Él habitará, de que México será una capital de avivamiento. Él lo prometió y yo se lo creí hace mucho tiempo. Y aunque la realidad y las noticias digan otra cosa, yo le creo más a la palabra del Señor. Sacar la religiosidad e invertir un poquito más en la pasión, porque si no nos puede pasar lo que pasó al pueblo de Dios. Mira lo que les dice el Señor por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero ¿qué? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Por qué viniste esta mañana al culto? ¿Cuál fue la motivación cuando te despertaste, abriste los ojos y aún estando en tu cama? ¿Qué te motivó a dejar la almohada? ¿Qué te motivó a dejar esa comodidad y decir: no, si vale la pena venir a los pies de Jesús, si vale la pena ver a mis hermanos, congregarme, escuchar la palabra? ¿Qué es lo que te movió? ¿Un mandamiento que te fue enseñado? ¿O la pasión que hay en tu corazón de escucharle, de verle? Jesucristo dijo en Mateo 5, verso 8: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán al Señor. Quiero que veas a Dios en tus finanzas. Quiero que veas a Dios en la escuela de tus hijos. Ver a Dios en el ambiente de tu casa. Ver a Dios a diario y disfrutar de esa presencia. Disfrutar de esas promesas que Él nos ha dado, de que Él estará con nosotros. Es tiempo de dejar la religiosidad y los mandamientos que nos fueron enseñados y apasionarnos y cultivar una relación, no solo de labios, porque puedo cantar, me sé las canciones, puedo orar, lo he aprendido. Mira, es más fácil piratear que comprar, y es más barato. Y déjame decirle que se los dice un buen pirata. Cuando el pastor nos invitó, me puse a ver mis mensajes y dije: no, este es del pastor Juan Carlos, este es de la pastora Fabiana.
Es fácil piratear, es más barato, pero no es el mismo resultado de subir al monte y estar cara a cara con la presencia del Señor. Y que esa presencia, esa realidad te impregne en cada poro, como le pasó a Moisés. Y que ese perfume te sature. Y cuando regreses de tu desierto, como en Cantar de los Cantares, se preguntan: ¿quién es esta que viene sahumada del perfume? Era la campesina que todos conocían. Era la muchachita que el sol la quemaba y la maltrataba, pero estando en el desierto tuvo un encuentro con la presencia y el perfume se impregnó tanto en ella que primero la olían y después la veían, y al verla preguntaban: ¿quién es esta? Saúl conocía bien a David porque era el que cantaba todas las noches a su cabecera para que el espíritu no le atormentaba más. Y cuando la unción de Dios cayó sobre David y David tomó esa onda y comenzó a declarar la palabra de Dios, activó su memoria, activó su fe diciendo: como el Señor me libró de las manos del león, del oso, así el Señor me librará de tus manos, incircunciso inmundo. Fue tal la presencia de Dios que impregnó a David que Saúl preguntó: ¿quién es él? Sus criados le tuvieron que decir: ese es David, el que está todas las noches contigo. La presencia nos transforma. La realidad de Dios cambia aún nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestras formas. Anhelo y deseo, pido a Dios esta mañana que se levante una generación de Bezalel, una generación que pueda proyectar lo de Dios y plasmarlo aquí en la tierra. Una generación que acepte esa responsabilidad de llevar la obra magna, porque no es cualquier obra, no es cualquier cosa. Es erigir el tabernáculo, la habitación del Dios Todopoderoso en un desierto árido. Yo sé que tal vez tú me digas: tú no sabes lo que yo estoy atravesando, tú no conoces mi situación, y es cierto, no la conozco, pero puedo decirte que conozco al Dios Todopoderoso, que aún en el desierto más árido y en el clima más áspero puede pintarlo de colores y levantar un lugar donde su presencia descienda y los gentes y los pueblos vecinos digan: yo quiero lo que él tenga. Pero nosotros tenemos ciudades fortificadas, tenemos civilizaciones, carros, caballos. Ellos están en tiendas de acampar, ellos están en la intemperie, en un desierto. Sí, pero está el gozo, está la adoración que se escucha cuando esa luz azul de la gloria Shekinah bajaba y descendía. Todas las tiendas de alrededor sentían esa paz, esa presencia, esa bendición. Hoy la presencia de Dios está descendiendo en este lugar. ¿Alguien lo cree? Para terminar, ya me pasé, yo creo. ¿Cómo vamos, pastor? ¿Sí? Basta de hacer cultos, basta de tener religión, basta de programas y de rituales domingueros, basta. Queremos la realidad de Dios en México, queremos la realidad de su presencia en nuestro hogar, ¿cierto o no? David era un tipo Bezalel. Mira lo que dice en el Salmos capítulo 27. David era un apasionado por Dios. Salmos capítulo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Y qué? ¿Lo podemos decir otra vez? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gente apasionada por Dios. ¿Saben lo que David le decía? Señor, sé que soy de la tribu de Judá, sé que me ungiste para ser rey, pero no me importa. Sé que has escogido a la tribu de Leví para ministrar y estar en tu casa, no me importa. Permíteme adquirir en tu templo, estar en tu casa todos los días para pedir prosperidad, para pedirte bienestar,
para pedir que me vaya mejor sobre la tierra. ¿Para qué? Para contemplarte, para poder verte, para estar bajo tu sombra, Señor. ¿Sabes que David estrenó una mentalidad? Él era rey, no podía ministrar en la presencia. Y desde entonces Dios dijo que quería un pueblo de sacerdotes y reyes que le ministraran. Pasión por Dios. Y con esto termino. ¿Cuál es la consecuencia de aquellos apasionados que pagan el precio? Bueno, creo que está mal dicho pagar el precio por estar con Dios, porque realmente es un deleite. Ven y deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es un deleite. ¿Qué pasa en la vida de aquellos que se atreven a vivir bajo sus sombras? Se apasionan tanto que husmean en el cielo como chismosos a ver cómo es el gobierno de Dios, cómo es la adoración, cómo es la sumisión, cómo es allá en el ambiente, y traerlo y descender con esa atmósfera y llenar, invadir tu territorio. ¿Cuál es la consecuencia de ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Mira lo que pasó en Segunda de Crónicas. Con esto termino. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 5. Lo tenemos. Desde Moisés y los tiempos de Bezalel hasta el reinado de Salomón había pasado bastante tiempo. Pero aún así, Bezalel fue recordado. ¿Cuántos levitas subieron? ¿Cuántos sacerdotes ministraron? ¿Cuánta gente no desfiló por ese tabernáculo? Pero Bezalel vuelve a aparecer en escena. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 5, dice: asimismo el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Años después, Salomón toma el trono y quiere consultar a Jehová. Se va a Gabaón, donde el tabernáculo de Moisés estaba todavía, porque aclara la Biblia un versículo antes que el arca del pacto no estaba en Gabaón, porque David había hecho para ella un tabernáculo. Pero lo que sí estaba en el tabernáculo era el altar de bronce que había hecho Bezalel. Y fue en ese altar donde Salomón sacrificó 1000 holocaustos, donde la presencia de Dios descendió, donde la respuesta del cielo honró ese lugar. Fue de ahí donde se escuchó: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Sabes lo que sucede cuando tú te determinas a consagrarte? Cuando tú limpias tu camino y no aceptas injertos, no te mezclas. Cuando tú vives a la sombra, afectas a las generaciones futuras. Y tu obra no puede ser olvidada. Lo que tú has dicho, lo que tú has hecho, tu esfuerzo, tus lágrimas, tus oraciones, tus ayunos, serán recordados algún día. Y ese lugar que tú erigiste, ese lugar que tú invertiste, esa obra que tú le pusiste en manos, será recordada no solo por los hombres y las generaciones futuras, sino también por el cielo. Porque Dios descendió en ese lugar. Dios volvió a honrar ese altar. La Biblia lo menciona, el altar de bronce que hizo Bezalel. Y es por esto que esta mañana estoy aquí. Dios me dijo que te dijera, Jeremías, con esto concluyo. Jeremías capítulo 31, verso 16. Y esta mañana, aún orando por ti, pidiéndole al Señor: Señor, este es el mensaje. El Señor me recordó este capítulo y me dijo que te lo leyera. 31:16 del profeta Jeremías dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz,
óyelo bien porque esto es para ti. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra de los enemigos. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová de los ejércitos, volverán a su propia tierra. Dice el Señor, hay esperanza para tu futuro, no temas. Dice el Señor, hay salario, hay recompensa, hay pago, hay retribución para tu obra, para tu esfuerzo, para tu trabajo, para tu oración, para tu fe. No es poco para mí que tú me sirvas, dice el Señor. Cada lágrima tuya, cada oración tuya será recordada. No creas que es en vano tu sacrificio y tu esfuerzo. Pero tú dices, hoy mis hijos se enojan, hoy la gente me critica. Sí, pero el cielo está apuntando a tu favor. El cielo está tomando nota de cada acción, de cada palabra, de lo que tú estás haciendo. Oh Bezalel, que no te importe lo que los demás digan, que no te importe la actitud de los demás. Créeme que tu pasión está haciendo una obra en el cielo. Y algún día el cielo dirá, es tiempo de honrar su trabajo, es tiempo de descender, porque esta obra fue de un apasionado. Esta labor lo hizo un hijo de Dios que estuvo a la sombra del Altísimo. Pido al Espíritu Santo que nos levantemos en pasión,